Ahora escucharemos a Luis. Muchas gracias. Muchas gracias al colegio por la invitación. Yo tenía algunas diapositivas que les voy a presentar, un poco para ver si logro hacer esta presentación en los 10 minutos que me pidieron, porque en realidad me pidieron todo ese temario para 10 minutos. Y entonces vamos a tener que hacer un esfuerzo y vamos a cambiar un poco el orden para verlo de una forma más integrada. Vamos a ver los principales desafíos estructurales del sistema agroalimentario costarricense y dentro de eso lo voy a ver muy rápidamente y ya sigo y don Oscar hablaron de algunos. Tenemos una institucionalidad de apoyo que es débil, desarticulada y a veces antagónica en áreas claves como gestión del conocimiento, el pleito entre el INTA y la UCR, que es como proverbial, ¿verdad? Algunos casos de excepción, acceso a recursos productivos y financieros, el tema del financiamiento, el tema de recursos como el agua, como los insumos que mencionaba Sigurd, las trabas que hay para esas cosas, el acceso a la tecnología, la comercialización que ya mencionó Oscar, la promoción de innovación y valor agregado, que no se sabe a quién le toca y a veces hay duplicidades, una oportunidad que vemos pero no sabemos a quién le toca impulsar, lo que es la bioeconomía. Hay una débil articulación entre sectores productivos, poca organización, pocas cooperativas, digamos, lo suficientemente fuertes para que puedan entrar en procesos de valor agregado. Tenemos baja productividad, baja rentabilidad, mientras que hay fincas cafetaleras de 60 fanegas, el promedio nacional anda en menos de 35. Un tema que a mí me preocupa es el relevo generacional en el agro, y mientras eso no se resuelva va a ser muy difícil. Y un tema que me parece importante es la falta de concientización a la mayoría de la población sobre la importancia del agro. Muchísima gente ni siquiera lo ve como un tema importante. Entonces, luego me piden hablar de las implicaciones del fenómeno del Niño, el cambio climático sobre la producción agropecuaria, y le pongo esa fecha porque está muy relacionado con un sistema estructural, institucional débil, desarticulado, y así tenemos que enfrentar el fenómeno del Niño que ya lo tenemos encima. El fenómeno del Niño 2026, por un aumento en la temperatura del Océano Pacífico, un poco la teoría, que es el Niño, un calentamiento normal en el mar Pacífico ecuatorial, cambio de clima en nuestra región, podría presentarse a partir de junio, ya casi, julio, y los efectos que puede traer es menos lluvia, más calor, estación seca más larga, no en todo el país, como vamos a ver. Esto puede afectar el agua, los cultivos, la energía, la salud de las personas, y quienes pueden verse más afectados, las comunidades del corredor seco centroamericano. Cuando hablamos de los cultivos, estamos incluyendo los pastos y efectos directos, como ya sabemos, el efecto de las altas temperaturas y la falta de agua, pero también efectos indirectos con el aumento de ciertas plagas. Por ejemplo, en un caso, mosca blanca, con el aumento de temperatura el ciclo se acorta y se vuelve mucho más severa. Y estas son las proyecciones para junio a agosto en Costa Rica. No voy a entrar a hablar de las implicaciones agrícolas, cultivo por cultivo, ya ustedes se imaginarán las implicaciones de una disminución del 50% en precipitación, 40% en precipitación con respecto al promedio. Aquí no tanto, pero siempre un 25% menos. Y en la zona del Caribe hubo un aumento en precipitación que se espera incluso inundaciones. En cuanto a la temperatura, aquí tenemos en esto rojo es un aumento de 2 a 2,5 grados promedio en la temperatura. Aquí tenemos de 1 a 1,5 y esta parte se mantiene neutra. Entonces ustedes pueden realmente ver cuáles van a ser las implicaciones agrícolas. No tengo que explicarlo, pues no tengo tiempo, cultivo por cultivo. Pero me
piden también que hable de la preparación del país en términos de la gestión hídrica, adaptación y resiliencia productiva. Y la pregunta ahí es, ¿está preparado el país? Y ahí yo quisiera referirnos al niño 2014-2015. Ese es un poco anecdótico, me tocó enfrentarlo siendo ministro de Agricultura en ese momento. Y entonces yo quisiera recoger ahí lecciones aprendidas para ver la preparación del país. Las enseñanzas de ese niño. Lo primero es que no se puede empezar a tomar medidas con base en una declaratoria de emergencia, porque si no vamos a llegar tarde, vamos a poder hacer medidas paliativas únicamente. Tenemos que cambiar de un enfoque de emergencia a un enfoque de adaptación. El país sí se ha venido preparando, pero todavía falta. Y aquí yo quisiera mencionar algunos de los enfoques que ha dado el panel intergubernamental del cambio climático para el manejo del riesgo de un clima cambiante. Lo primero es reducir la exposición, mejor suministro de agua, reservorios, captura de agua, el PACUME, que ha tenido un desarrollo más lento de lo esperado. El presidente decía hacer más pozos, yo creo que mejor legalizar los que hay, pero no seguir perforando con el riesgo de salinizar nuestros acuíferos. En cuanto a resiliencia, riesgos cambiantes, árboles en potreros, dentro de todo el sistema de ganadería bajo emisiones, se propone esto, de ayudar a la resiliencia del sistema, mejorar la filtración de agua, por ejemplo, transformación, nuevas formas de alimentación de los animales. En esa sequía del 2014-2015, realmente pusimos a disposición de los productores temas que ya sabíamos, temas de investigación, por ejemplo, el ensilaje de coronas de piña, y eso fue una innovación que se dio en aquel momento. Don Oscar recuerda también el uso de citropulpa como nuevas formas de alimentación, riego eficiente, el uso de coberturas para mantener el agua en el suelo, reducir la vulnerabilidad a través de la genética animal y vegetal mejor adaptada, variedad de frijol, por ejemplo, que ha desarrollado el INTA junto con la UCR de tolerantes al cambio climático, y el tema de la agricultura regenerativa, que ahora vamos a ver un poquito sobre eso, y el otro tema de preparar, responder y recobrar es muy importante. Hay que informarse. El Instituto Meteorológico Nacional, tengo que decir que ha hecho un buen trabajo informando a la población sobre lo que se viene, y generar recomendaciones preventivas. El MAC también lo ha hecho, lo hizo para el 2023, un pequeño niño que hubo, desarrolló recomendaciones y ahora las están planteando de nuevo, de manera que se están adelantando en lugar de tener un enfoque de emergencia. Por supuesto, los planes de emergencia hay que mantenerlos y compartir riesgos dentro de la sociedad. Por ejemplo, los seguros agropecuarios tienen que ser más ágiles y con conceptos incluso distintos. Entonces, ya hablamos de algunas tecnologías, algunas innovaciones, de manera que vamos a hablar del papel de la innovación, la ciencia y la tecnología en la transformación del sector, pero decirles que las amenazas al sector, los factores condicionantes, no es solamente el cambio climático y las amenazas climáticas, tenemos otras. Vulnerabilidad, por ejemplo, cuando tuvimos la pandemia, hubo un problema con temas con contenedores, las redes de suministro colapsaron, etc. Las geopolíticas, Rusia, Ucrania, Estados Unidos, Irán, todas las cosas afectan el suministro de energía, pero también el suministro de los insumos para la agricultura. Las desigualdades, es importante decir que hay desigualdad en lo que es el acceso a tecnología, el acceso a recursos, el acceso a conectividad, etc. El cambio climático, pues ya lo mencionamos, y ante una demanda de alimentos donde se espera que tengamos que alimentar a 10.000 millones de habitantes en el año 2050. Algunas tendencias que vemos a nivel mundial donde podemos buscar algunas soluciones: tecnologías nuevas en cuanto a variedades, uso de riego, aplicación y monitoreo con drones, maquinaria, monitoreo climático, etc. Ligado a un uso intensivo de datos, sobre todo con Internet de las Cosas, Big Data e inteligencia artificial, que nos permiten hacer cosas que antes no podíamos. Un enfoque importante en sostenibilidad, y el tema de la bioeconomía es
es un tema donde hay oportunidades para el agro. En cuanto a agricultura regenerativa, el doctor Ratan Nal, desde el año 2000 y resto, hablaba de esto, y en el 2020 él habla de una revolución verde para el siglo XXI, culturas, la alimentación, una persona que nos está hablando de eso, y la base es la salud del suelo, mejorar el contenido de materia orgánica, las propiedades biológicas, químicas y físicas balanceadas, el tema de los insumos, que mencionaba Sigo, la ecoeficiencia, el mejor uso de recursos, menor necesidad de insumos a través de mejorar la capacidad de las plantas de aprovechar los nutrientes, por ejemplo, con enmiendas, bioestimulantes y otras cosas. La ley del retorno, sistemas resilientes, como ya lo mencionamos, y el secuestro del carbono en el suelo, ayudando al cambio climático. Y todo esto significa gestión de conocimiento, ciencia, tecnología, innovación, o como decía la generación, integración y aplicación, que viene siendo lo mismo. Y quisiera, con respecto a esto que dice Lara, hacer una reflexión. Creo que tenemos, ya casi termino, evolucionar hacia una agricultura intensiva, de una agricultura intensiva en insumos importados a una agricultura intensiva no en insumos, sino en conocimientos científicos y tradicionales y basada en nuestra biodiversidad. Y en ese sentido, lo último que me pidieron fue hablar de los ejes estratégicos fundamentales del país para presentar la producción agroalimentaria. Y cuando hablamos de ejes estratégicos, yo les propongo una estrategia distinta a partir de la visión país que hemos construido en esta breve presentación. Yo presentaría una estrategia de buscar una agricultura intensiva en conocimiento para enfrentar el cambio climático y garantizar la seguridad alimentaria, la sostenibilidad y la prosperidad rural. Lo cual significa, primero, mejorar los sistemas de comercialización. Ya de eso que he hablado, las importaciones baratas son un espejismo. De ahí reitero el peligro del acuerdo transpacífico y de proteger a nuestros productores nacionales. Y hay un mito que nos hemos comido, que es la disminución de las exportaciones del agro. Eso no es cierto, eso es un mito. Si vemos los datos, las exportaciones del sector agro en 2020 teníamos 4.912 millones de dólares y pasamos a 7.000, el resto, un aumento de un 43% en las exportaciones. Lo que pasa es que, como dijo bien don Oscar, aparecieron otras actividades y entonces las exportaciones nacionales sí se explicaron, y entonces la participación del sector agro, la participación relativa bajó, pero no es que dejamos de producir, ya que aumentamos las exportaciones. Entonces eso es un mito, que disminuimos las exportaciones, los números correctos. El otro tema es la innovación para la productividad y para la sostenibilidad. Debemos pasar, creo yo, de la conflictividad a la sinergia en materia de producción y ambiente. El tema de valor agregado es muy importante, promover valor agregado a los productos a todo nivel, valor agregado a los procesos, un valor agregado a la biomasa residual, aprovechar las oportunidades que nos ofrece la bioeconomía. Y si logramos hacer eso, creo que podemos impulsar un cuarto componente, que es el relevo generacional. Los jóvenes no quieren volver al agro, pero si fue un agro productivo, resiliente, ambientalmente adecuado y con valor agregado, es posible que, bueno, con tecnología, que podamos entusiasmar a la juventud. Necesitamos una mayor articulación institucional, equidad en el acceso a los recursos del agro, sobre todo para las mujeres. Y, por supuesto, no se puede hacer chocolate sin cacao, necesitamos apoyos financieros. Y con eso estaría terminando lo que les quería presentar. Muchas gracias. Bueno, entonces regresamos con Oscar. Yo no sé, Oscar, si usted quisiera enviar un concepto que dejó sin tocar en su primera participación, enfatizar sobre algún otro tópico o referirse a alguna de las participaciones de los estimados panelistas.
Bueno, yo quisiera más bien reiterar algunas cosas. A mí me parece que Felipe nos ha dado una review muy interesante de hacia dónde debe llegar la agricultura de Costa Rica. Tenemos que tener claro que nuestro modelo, como dije antes, está agotado y tenemos que salirnos de la caja y comenzar a hacer cosas diferentes. Si seguimos haciendo lo mismo, no vamos a levantar la productividad, no vamos a seguir a poder competir en los mercados internacionales cada vez más exigentes. Todo eso va a demandar entonces un esfuerzo nacional. Aquí Felipe ha planteado algunas cosas, digamos, y tenemos que reconocerlos, ¿verdad? Tenemos una institucionalidad que necesita modernizarse, que necesita actualizarse. Y estamos hablando no solo del Ministerio de Agricultura, sino de algunas otras instituciones que han jugado un rol importante en el pasado, pero que hoy día deberían ser revisadas. El Consejo de Producción es un caso, ¿verdad? El rol del SENARA es importantísimo, vis-a-vis de la necesidad de administrar y manejar el agua adecuadamente. No puede ser posible que sigamos botando en el mar miles de metros cúbicos diarios de agua y nos quejamos de que no podemos producir alimentos. Tenemos el proyecto PACUME, en el cual ya tenemos un préstamo en el cual estamos pagando intereses por más de 400 millones de dólares y no hemos sido capaces de implementarlos. Y yo me pregunto si ese proyecto va a ser para irrigar cañales o si va a ser para producir granos básicos como frijol, arroz. Estamos importando hoy más del 80% de lo que nos comemos, sorgo y otros productos que podrían producirse bajo riego en esas condiciones, con mecanización, con tecnología, y no el frijol con flecha que producimos en San Isidro de General, que nos ha obligado entonces a importar más del 90% de los frijoles que nos comemos, ¿verdad? Y tenemos hoy día entonces un gallo pinto importado, ¿verdad? Los frijoles vienen de China o de algún otro país de Centroamérica, Argentina, el arroz de Argentina, de Uruguay o de Brasil, la sal viene de México y aquí le agregamos el agua y el culacho. No puede ser. Un país que nos hemos pavoneado de ser productores eficientes y exitosos. Entonces, algo no está caminando en nuestro país. Y todo eso es lo que nos ha llevado a esta situación en donde incluso tengamos posiciones muy despectivas respecto a la agua. Esto tenemos que cambiarlo y yo creo que hoy día hay una coyuntura propicia en la cual tenemos que llevar los fusiles o los machetes y sentarnos a conversar con todos los actores del sistema, dígase la academia, el sector empresarial, el Estado, incluso las instituciones internacionales que también colaboran en nuestro país. Yo creo que es esencial y tenemos que crear un alineamiento y un plan país que vaya más allá de un gobierno, para que con esa visión podamos decidir primero, porque hoy día a veces yo me cuestiono a veces si la decisión más bien es decirle al gobierno quieren o no quieren agricultura, y si queremos agricultura tenemos que decidir el tipo de agricultura, qué apoyo le vamos a dar y cómo vamos a fortalecer esa institucionalidad. Por otra parte, hay un modelo que ha sido atacado acá en Costa Rica, que es el modelo público-privado. Con eso quiero referirme al modelo Liga de la Caña, Instituto del Café, Corbana, con arroz. Ha habido una tesitura, una decisión política prácticamente de querer cerrar con arroz y probablemente en la lista sigue Corfoga, la Corporación Hortícola. Yo creo más bien de que esa
esas instituciones deberíamos de fortalecerlas, corregir lo que hay que arreglar y responsabilizarlos de mucho de lo que hay que hacer en investigación y en extensión y en comercialización, en lugar de que esa responsabilidad la haga el Estado, que a veces es burocrático, es lento para actuar y que no tiene la visión empresarial, porque en todas estas instituciones realmente hay un componente interesante en donde está el Estado, están los empresarios y a veces los bancos. Y yo creo que ese modelo, en lugar de satanizarlo y de tratar de destruirlo, deberíamos de fortalecerlo. Y me parece que es parte de una discusión que debemos tener a nivel país sobre ese modelo que, en mi concepto, ha sido exitoso, pero que hoy día se le critica y se intenta incluso desaparecer. Yo creo todo lo contrario y me parece que es un componente esencial que debemos de fortalecer, de revisar lo que hay que corregir y más bien crear algunos otros organizaciones para aquellos cultivos que están huérfanos. Insisto mucho también en la necesidad de modernizar y de fortalecer la comercialización. A mí me parece que en esto hay un gran grado de injusticia social que no hemos querido corregir. Volvemos a ver por otro lado y el productor, como he dicho, en algunos casos no percibe ni el 10% del margen en la cadena de valor. Eso es una injusticia social que hay que corregir. Y hoy día, si uno va, por ejemplo, a Holanda, donde uno ve cómo funcionan las subastas y la comercialización dentro de un modelo transparente y justo, es algo que podemos hasta conseguir asistencia técnica para lograrlo en este país. Y me parece que es una manera de comenzar a corregir factores que están incidiendo muy fuerte en la competitividad y que están llevando a la ruina un montón de gente en este país. Bueno, sigo. Bueno, a mí me correspondió hablar de los temas prácticos. En el caso de Melón Sandía como ejemplo de una actividad que está muriendo. Y viendo los numeritos de Luis Felipe con relación a las exportaciones, nosotros tenemos que dar un dato que a veces ligeramente, o sea, con mucha ligereza, gente que no está metida en la opina de que somos malos productores y que no podemos competir. Bueno, los datos nuestros son los siguientes. En la temporada 23-24 exportamos 5.186 contenedores con melón y sandía. La mitad de Europa y el otro resto a Estados Unidos, que ahora vamos a tener que exportar con un 10% de impuesto que nos metió Trump y de arancel pese al CAFTA, ¿verdad? O sea, el libre comercio opera en una vía nada más, la del más fuerte. Nosotros ahí no existe la OMC, no tenemos defensa. Esa es la mala administración de los tratados comerciales en Costa Rica. Y ahora me voy a referir al Acuerdo Transpacífico en dos frases. En la temporada 25-26 exportamos con la misma área 1.150 contenedores más. O sea, somos arrechos produciendo. Somos buenos, somos competitivos. Pero eso no basta, porque el tipo de cambio nos golpeó mucho. Ese es un dato. O sea, en cuanto a productividad, andamos bien. Y es, si las instituciones del gobierno ayudaran a todos los productores para que eleven la productividad, estoy seguro que podríamos competir y podríamos producir a menor precio. Lo segundo, con relación a los fenómenos en línea, como dije ahora, nosotros nos quedamos sin una alternativa para darle uso a la maquinaria de las fincas en invierno. Bueno, le
ofrecimos al Ministerio de Agricultura y Ganadería que podemos producirle todo el silo de maíz que ocupan los ganaderos para que sus animalitos no se les mueran por falta de comida, por falta de pasto. Tenemos la maquinaria, tenemos el riego, tenemos las fincas, sabemos producir y podemos hacerlo. Esa es la contribución que como productores podemos hacer para paliar los efectos. No tenemos que importar más maíz y soya para los concentrados. En este fenómeno del niño podemos ayudar. Esa es la mano que necesita el agricultor. Y con el acuerdo transpacífico, voy a decir algo que suena temerario. Al sector agro lo están poniendo de carne de cañón para que esas 12 economías del caviar mundial, que manejan el 15% del PIB mundial y el 18% de la comercialización global de mercancías, y ese club caviar que queremos entrar, vamos a estar sentados con, pues, probablemente las fotos de quienes están ahí van a ser muy atractivas, pero ahí hay 3 de las economías más poderosas del mundo que forman parte del G7. Este tratado es el batacazo final para la agricultura, ¿verdad? Y nosotros lo vemos con datos, ¿verdad? De una de esas economías con las que nos queremos entrar, Australia. Mire, Australia, con la puerta abierta para entrar a Costa Rica, nos deja en la calle a 7.000 pequeños y medianos productores de caña. ¿Qué vamos a hacer para casa? Porque nos saca del mercado. Además, 10.000 fincas de productores de ganado de carne van a salir también del mercado. ¿Y qué vamos a hacer con esas fincas? ¿Qué vamos a hacer con ellas? Malasia, el segundo productor mundial de palma aceitera y de aceite. ¿Qué van a hacer los 3.000 palmeros que tenemos? Y Nueva Zelanda, ¿qué hacemos con los lecheros? Y Nueva Zelanda es el mayor exportador de lácteos del mundo. Y Vietnam, ¿verdad? Que ya no es el Vietnam de las películas que veía. No. Vietnam entra acá con café y termina de matar el arroz. 27.000 pequeños caficultores se van encarando. Y yo he conversado mucho con Don Guido Vargas y decimos, no hay alternativa. El acuerdo transpacífico nos mata. ¿Y qué es lo que más nos duele? Y lo digo con absoluta convicción y tristeza. La suerte está echada. Ese acuerdo va. ¿Será que tendremos que tirarnos a las calles para impedirlo? Pero los votos los tienen. Cuando consultamos a la Procuraduría cuántos votos requería CAFCA para ser aprobado, nos dijeron que 29, ¿verdad? No son 38, y los 29 ahí están. Entonces, tenemos que ser conscientes de esto. La ciudadanía costarricense tiene que entender que aquí, en este país, no hay cómo pagarle a los maestros ni a los agricultores por lo que han hecho por la democracia costarricense. Y por eso este es un llamado.